Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandro de la Rosa Zamora. Eh, Voy a participar con la ponencia La tasa de rentabilidad de la educación en tres principales ciudades de nuestro país, como es la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, eh, estimado en 2018. Eh, Estamos en el 9º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Básicas y Agronómicas, y en el cual me tocó exponer el día de hoy, el 12 de noviembre de 2020. Primero podemos hablar un poquito acerca de la educación, que es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación sabemos todos que es necesaria para mejorar los niveles de bienestar social y de crecimiento económico. También es necesaria porque nivela las desigualdades económicas y sociales, propicia la movilidad social de las personas, accede a mejores niveles de empleo, eleva las condiciones culturales de la población y vigorosa los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sabemos que su importancia siempre ha sido para el desarrollo, pero en el mundo de hoy, que vive profundas transformaciones, sobre todo por la globalización y el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información, la educación se considera como uno de los factores más importantes de la producción en temas sociales, como la base para erradicar las desigualdades, la pobreza y el analfabetismo. La educación es importante para mejorar nuestro bienestar social, nuestra calidad de vida, para acceder a mejores oportunidades de empleo, para fortalecer nuestros valores y relaciones sociales. La educación, como cualquier otra inversión económica, tiene rentabilidad esperada. Si se han hecho muchos intentos de medir una tasa de retorno, tanto privada como social, y dentro de los métodos más conocidos tenemos la relación beneficio-costo, o bien las famosas ecuaciones de Mincer, ¿verdad? En este trabajo se utiliza la ecuación de Mincer y un modelo Splin, el cual utiliza variables dummy. ¿Cuáles son mis materiales y métodos? El trabajo está basado básicamente a partir de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares 2018, publicados por el INEGI, donde se construyen bases de datos para la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que permiten hacer una estimación de la rentabilidad de la educación en México. Bien, la ecuación tradicional de Mincer se estima por mínimos cuadrados ordinarios. Es un modelo semilogarítmico en el cual usamos como variable dependiente el logaritmo de los ingresos y como variables independientes las variables años de educación formal, la experiencia laboral, el cuadrado de la variable de la experiencia laboral y en nuestro modelo aparece la E, que es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una normal. Vuelvo a repetir, los datos utilizados para estimar el modelo provienen de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares 2018, ¿sí? Donde beta 1 estima la tasa de crecimiento de los ingresos, o bien una aproximación de la tasa de rentabilidad de la educación de acuerdo con Mincer.
El modelo Splin, utilizado para el cálculo de la rentabilidad de acuerdo con los años de educación primaria, secundaria y profesional, es el siguiente, como ustedes lo pueden apreciar en la diapositiva. Nuevamente, la variable edu es años de educación formal, exp es experiencia, x al cuadrado es la experiencia al cuadrado, d1 es una variable cualitativa dummy, d1 es igual a 1 si la educación es igual a 9 años, 9 años de educación cumplidos, y d1 igual a 0 si la educación es menor de 9 años de educación formal. Estaríamos hablando de 6 de primaria y 3 de secundaria. La variable dummy d2 es igual a 1 si d2 es igual a 16 años de educación formal, y d2 igual a 0 si d es menor de 16. Según esta ecuación, la tasa de retorno por un año adicional de educación primaria está dado por beta 1, ¿sí? Mientras que un año adicional de educación secundaria es la suma de los coeficientes beta 1 más beta 4. Y la educación adicional de universidad se estima como la suma de beta 1 más beta 5. Entonces podríamos decir que los coeficientes beta 4 y beta 5 se pueden interpretar como premios a la educación secundaria y universitaria respectivamente. Podemos ver en esta diapositiva la evolución del presupuesto en educación básica en el periodo 2015-2020. Estamos hablando que la gráfica de color café corresponde a la educación básica y la gráfica en color un poquito más como tendiendo a amarillo es el presupuesto en educación en general. Podemos observar que tanto el presupuesto en educación básica como el presupuesto en educación en total han disminuido en los últimos, vamos a decirlo, 6 años, ¿verdad? De 2015 o 5 años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ¿verdad? Y que en general podemos observar que en promedio en México se invierte alrededor del 3% del presupuesto en educación, mientras que países de la OCDE andan alrededor del 5%. Quiere decir que tenemos alrededor de 2% del PIB por abajo de los países de la OCDE. Ok, aquí podemos ver una gráfica de la evolución del gasto de educación en México, bueno, ya también de manera más desagregada, como porcentaje del PIB, y bueno, hemos visto que hay una tendencia a la baja, tanto en el gasto público, que son las barras azules, el gasto federal, que son las barras naranjas, como al igual que se mantiene constante aproximadamente la educación, el gasto en educación privado. En esta gráfica observamos los millones de alumnos del sistema educativo nacional, cómo han crecido, están elaborados en millones de alumnos. Observamos desde el periodo 2010-2011 había alrededor de 34.6 millones de alumnos, y que para el ciclo 2018-2019 estamos hablando de 36.6 millones de alumnos. Los alumnos por tipo educativo, en esta gráfica de pastel podemos decir que la educación básica es la que es más significativa, con un 69.6%. En orden de importancia le sigue media superior, 14.3%, superior el 10.8%, y capacitación para el trabajo 5.3%. Esto es elaborado a partir de datos de la SEP.
Bueno, entrando ya en resultados, aquí podemos observar en esta diapositiva el modelo Mincer, y es una salida del programa Econometrics View, donde determinamos el modelo, y al correr el modelo NetViews observamos esta salida, ¿verdad? Esta salida, donde básicamente este valor de 0.09 nos estima la tasa de rentabilidad de la educación. En este caso es para la Ciudad de México. Bien, los resultados y conclusiones que les vuelvo a comentar, estimados a partir del modelo Mincer para la Ciudad de México para el 2018. Ustedes se preguntarán por qué 2018. Pues porque las encuestas 2020 aún no se publican, están en proceso. Estas encuestas salen cada 2 años. Ok, entonces aquí en esta lámina podemos observar que el modelo estima el valor de básicamente del beta 2, que es la variable educación, en .09. Observamos que es estadísticamente significativo. Por lo tanto, podemos decir que la tasa de crecimiento de los ingresos para la Ciudad de México es del 9%, ¿verdad? Y si lo comparamos con otras ciudades, por ejemplo, en este caso sería para Jalisco. Entonces Jalisco tendríamos 9%, igual de tasa de crecimiento. Para Nuevo León tendríamos el 7%, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces podemos observar el modelo Splin. El modelo Splin para la Ciudad de México, tenemos que por un año adicional de primaria tenemos un 9% de rentabilidad. Si lo analizamos para la educación secundaria, pues vemos que el modelo no es el signo esperado, y no podemos considerar con cierta probabilidad de que este coeficiente sea el correcto. Sin embargo, en el caso de la universidad, podemos decir que un año adicional de educación universitaria, la tasa de rentabilidad sería del 14%. Entonces, de esa manera se estiman los modelos, tanto Mincer como Splin, para diferentes ciudades, para Ciudad de México, para Jalisco y para Nuevo León. ¿Sí? Bueno, conclusiones. El presupuesto en educación de México ha bajado como porcentaje del PIB entre un 3.7 a un 3%, comparado con el promedio de más de 5% del PIB que los países miembros de la OCDE destinan a la educación. Resulta bajo. Es decir, México asigna 2 puntos porcentuales menos que la media de esos países. Conclusiones. Utilizando como base de datos la encuesta nacional de ingresos 2018, publicado por INEGI, se llega a las siguientes conclusiones: que la tasa de natalidad para la Ciudad de México es de 9.25%, para el estado de Jalisco 6.84% y para Nuevo León 7.34%, siendo más rentable la educación de la Ciudad de México. Le sigue Nuevo León y Jalisco. En relación al modelo Splin para la Ciudad de México, se encuentra que la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden del 9.2%, y de un año adicional de universidad del orden del 23.5%. Para Jalisco, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del 5.9%, y de un año adicional de universidad es del orden del 26.5%.
En tanto que en Nuevo León la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden del 6.23% de un año, y de un año adicional de universidad es del orden del 19.8%. ¿Sí? Gracias por toda su atención. Ahí tienen mi correo electrónico, y el artículo completo pues lo pueden consultar en las memorias del Congreso. Por su atención, gracias.